precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro único y suficiente Salvador, Señor, nuestro príncipe de paz, nuestro todo. Gracias por darnos este enorme privilegio, Señor, de estar reunidos en torno a ti, a tu palabra. Que ella, tu palabra hoy, Señor, corra y que sea glorificada. Que tu palabra, Señor, halle cabida en cada corazón nuestro. Que tu palabra, Señor, pueda ser abrazada por cada uno de nosotros, bendito Padre Celestial. Que nos des la alegría, Señor, de vivir en esa palabra, de caminar en esa palabra, Señor, y de poder entenderla, Señor Dios Todopoderoso. Por eso, Señor, como está escrito en tu palabra, hoy oramos pidiéndote, Señor Dios de los cielos, que sobre nosotros se ha derramado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos, Señor, cuál es la esperanza, Señor, a la cual tú nos has llamado. Cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y el poder de tu supereminente grandeza. Que nosotros, Señor, podamos ser capaces de entender con todos los santos cuál sea la altura, la anchura, la longitud y la profundidad de tu amor que excede a todo conocimiento, mi Señor. Que nuestros corazones hoy se abran de tal manera, Señor, que tu palabra hoy, Padre, pueda ser, Señor Dios eterno, Padre, puesta en el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en esta preciosa mañana a caminar, Señor, acorde a ti, y danos luz y entendimiento en tu palabra esta mañana, Señor. Prepara nuestros corazones, Dios eterno de los cielos. Te lo pedimos con todo nuestro ser, en el nombre glorioso y maravilloso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén, amén. Bueno, muy bien, muy buenos días para todos, bienvenidos y bienvenidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos con nuestro buen Dios, como siempre, de darnos este enorme privilegio de poder estar en torno a Él, a su palabra, y seguir conociendo y entendiendo su deseo en el corazón para nosotros, su iglesia, para nosotros, su amada. Viendo todo lo que pasa, lo que sucede, nos hace entender el Señor entonces lo que nos ha venido entregando durante todo este tiempo a través de su palabra. Domingo atrás, una palabra tan extraordinaria, tan hermosa que Dios puso en el corazón de Luis Carlos. Una palabra que hace 15 días y 20 días atrás, un domingo, Dios puso en el corazón de Faber, que va pegada y ligada a todo lo que el Señor nos ha venido hablando desde hace un mes en torno a todos estos sucesos y acontecimientos. Y hoy vamos a seguir avanzando y extendiéndonos un poco a lo que el Señor creo tiene para nosotros en esta mañana. Hace un mes estuvimos viendo 2 domingos seguidos acerca de Mateo 24, lo que lo recuerdan, y estuvimos analizando verso por verso todo este capítulo, teniendo por lo menos la claridad de todo ello. Hoy quiero empezar una serie que Dios ha venido colocando en el corazón, y a manera de predicación y de enseñanza también ustedes la van a recibir. Y se encuentra en el Evangelio de Jesús según Mateo, en el capítulo número 25. Mateo capítulo número 25, por favor. Evangelio de Jesús según Mateo, capítulo número 25. Y necesitamos estar muy atentos a esto, porque estos son textos como los de Mateo 24, un poco complejos. Entonces
Que hoy Dios nos dé la alegría de poder entender estas verdades de su corazón. Para eso hemos orado a su precioso Espíritu que nos ayude a entender esto. Mateo capítulo 25 dice, estamos ahí, ¿verdad? Muy bien, vamos a leerlo del verso 1 al verso número 30. Mateo 25, verso 1 al 30. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque las prudentes, danos de tu aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegado también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que riego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La palabra del Señor está bendecida. Cuando uno estudia o se enfrenta a pasajes como estos, como los de Mateo 24 hace un mes, como toda esta sección que vamos a ir analizando con la ayuda del Señor de Mateo 25, cuando vemos textos tan complejos como los de nuestro edificar, los miércoles de las 70 semanas de Daniel en el capítulo 9, verso 20 al 27, con todo lo que ello implica. Si no se tiene la claridad sobre un aspecto al estudiar estos textos y al estudiar la palabra, teológicamente hablando,
el creyente que se expone frente a textos como estos, desde luego no hay nadie mejor que nos pueda llevar a entender e interpretar lo que está allí contenido como el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios lo que va a hacer en una vida es que nosotros ni le quitemos ni le añadamos. Además, cuando son textos tan complejos o que muchas veces nos los enseñaron, yo he dicho de pronto no con una mala intención, pero sí con una mala dirección. Eso hizo que conceptos como estos, que son tan trascendentales en la fe de la iglesia del Señor Jesucristo, queden muy sueltos. Y al quedar tan sueltos esos conceptos, entonces así de alguna manera la iglesia camina en esos conceptos. Entonces hay algo que se llama en la teología aplicación y también se llama interpretación. La aplicación o más bien la interpretación de textos como los de Daniel 9, de Mateo 24 y de Mateo 25 tienen que ver 100% con la nación de Israel. Pero por aplicación nosotros podemos aplicarlo a nuestras vidas, porque en el caso de lo que hemos leído hoy de las vírgenes sensatas, insensatas, podríamos ser nosotros insensatos y, como en la parábola de los talentos, malgastar nuestro tiempo. Y de cada una de estas cosas el Señor dice que tanto esa nación como nosotros tenemos que prepararnos para un día dar cuentas delante de Dios. Entonces, a la hora de estudiar estos pasajes, desde luego la guía del Espíritu Santo debe estar en cada una de nuestras vidas y entender estos principios de aplicación y también de interpretación, ¿cierto? Para que podamos tener desde el corazón del Señor algo especial de el corazón de Él. Entonces, mis amados, la parábola de las 10 vírgenes fue dada para subrayar algo: la importancia que nosotros como iglesia necesitamos comprender de estar listos y preparados para la venida del Señor. En el contexto de Mateo 25 no se habla de la iglesia por interpretación, por aplicación, pero sí por interpretación a la nación de Israel. Entonces, la aplicación para nosotros es que tanto ellos necesitan prepararse para la segunda venida, que será ¿en qué tiempo? A ver, los del edificar. La última semana de 7 años de la profecía de Daniel, del capítulo 9, del verso 20 al verso 27, ¿cierto? Al menos que durante todo ese tiempo pues les sea revelado al Mesías, a Jesucristo. Pero también es una preparación para nosotros, la iglesia, en el momento en que el Señor venga por ella, en un hecho y suceso conocido como el arrebatamiento, ¿cierto? Entonces aquí está la aplicación para nosotros también, ¿sí ve? La interpretación tiene que ver 100% para la nación de Israel, pero la aplicación también para cada uno de nosotros. Entonces, en esa aplicación, Mateo 25 subraya el hecho de hacernos entender como iglesia a nosotros que necesitamos estar listos para la venida del Señor, cualquiera que sea la situación, o la segunda venida o en el arrebatamiento. Ahí tenemos nosotros que entender eso para estar preparados. Aún incluso en estos contextos, si el esposo o el novio tardara en llegar más de lo que nosotros nos imaginamos, entonces tenemos que prepararnos para el arrebatamiento
Es decir, Cristo viniendo por o con, por su iglesia. ¿Sí o no? Tenemos que prepararnos para eso, ¿sí? Es decir, Cristo viniendo por su iglesia. Pero también en estos contextos el Señor nos muestra que la nación de Israel debe de estarse preparando para que el Señor, cuando venga con su iglesia, pueda entrar a formar parte de lo que el Señor quiere y nos anhela mostrar a nosotros en esta preciosa mañana, en algo tan extraordinario como es esta parábola de las 10 vírgenes. Muy bien, mis amados, préstame mucha atención, por favor. En estos textos complejos, como de Daniel, que los hemos visto, de Daniel 7, de Daniel 8, de Daniel 9, la palabra registra una serie de simbología. Aparecen en el caso de Daniel 2, un sueño que le dieron a un rey llamado Nabucodonosor. Le muestran una gran imagen y en esa gran imagen, un simbolismo, estaba contenido los imperios que habían de regir al pueblo de Israel durante los tiempos determinados por el Señor. Entonces, ese tipo de simbolismo, cuando el Señor nos da a nosotros luz de ello, nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, en Daniel 2, la imagen de la cabeza de oro de esa estatua era el imperio ¿de qué? De Babilonia, ¿sí o no? Nos dimos cuenta que los brazos y el vientre y el pecho, de plata era el imperio de los medos y de los persas. El vientre y los muslos era el imperio griego. Las dos piernas de esa estatua en hierro era el imperio romano y también una Roma restaurada. Los pies de esa estatua con sus, a ver, para que no la diga como la dije, ¿qué ves? 2 pies y 10 dedos, ¿oye? Fue que la otra vez dije 10 pies. 2 pies con sus 10 dedos representan entonces unas naciones confederadas, ¿cierto? Divididas, que se levantarán para ese último tiempo. O sea, lo que quiero decirle con esto es, si no se tuviera eso claro, nuestra interpretación sería bastante complicada. Entenderlo el oyente sería bastante complicado, porque estaríamos viendo una sencilla estatua solamente ahí, ¿cierto? Y no hay nada. Cuando usted va a Daniel capítulo 7, el Señor da una visión de las 4 bestias que se le muestra a Daniel también. Y le muestra entonces a un león que tipificaba el mismo imperio de Babilonia de Daniel 2. Le muestra también un leopardo que tipifica, ¿cierto? Ese recuerda que tipifica el leopardo a Grecia. El oso, ¿sí? Con los 2 cuernos representaba, ¿cierto? Y así, todo ese tipo de simbolismos, si no se tiene la iluminación del Espíritu y la claridad, interpretarlos, ¿qué se estaría dando cuenta uno? De una bestia y pare de contar, ¿sí? Lo mismo en Daniel 8 sobre el carnero y el macho cabrío. ¿Se da cuenta? Entonces, al ir nosotros identificando eso, como lo hemos hecho miércoles tras miércoles, en el edificar, que se ha dicho de paso, todos están cordialmente invitados, se va disfrutando de lo que Dios nos ha puesto en su palabra. Y entendemos que hay una interpretación en esos textos para la nación de Israel, pero hay una aplicación para nosotros, la iglesia del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es muy importante entenderlo. En Mateo 24, que ya lo estudiamos, usted se da cuenta que Mateo 24 es la última, está hablando de las 70 semanas de Daniel. Entonces Mateo 24, con todo lo que se sucedió allá, uno ya lo va entendiendo y va comprendiendo que todo ese texto es
interpretado para la nación de Israel, pero hay una aplicación para nosotros, porque nosotros también tenemos que prepararnos. Ahora nos hablan en Mateo 25 acerca de las 10 vírgenes y entender cada una de los participantes de este evento, que nos hablan de una celebración, de una boda. Es importante para darle la interpretación correcta a un texto tan complejo como ese y tener nuestra aplicación como iglesia del Señor. Estas vírgenes que aparecen en Mateo 25 del 1 al 13, usted necesita saber que no son la iglesia del Señor. Las 10 vírgenes que aparecen en Mateo 25 no son la iglesia del Señor. Pero muchas veces nos hicieron entender, ¿cierto?, que la iglesia se encontraba ahí. El Señor nos muestra en su palabra que estas mujeres eran unas damas de honor. Ellas eran las amigas de la novia. Como el novio tenía unos amigos, estas vírgenes, damas de honor, amigas de la novia, vamos a ver su papel aquí. Esta boda comenzaría en la casa de la novia. Cuando el novio llegara para observar la ceremonia de bodas. Entonces estamos hablando en torno a una boda judía, culturalmente hablando, una enseñanza para la nación de Israel, una aplicación para nosotros, la iglesia. Entonces nos están hablando en el contexto de toda una boda judía, qué era lo que sucedía, qué era lo que pasaba. Y entonces entender que las 10 vírgenes no están hablando de la iglesia, porque lo que hacían estas damas de honor, amigas de la novia, era que cuando se escuchaba que el novio venía por esa novia, ellas lo que salían era con sus lámparas a encender para iluminar el camino para que se realizara esa boda, esa ceremonia, esa festividad. La novia estaba entonces ya lista y determinada. Ahora el novio viene y ellas eran, estas damas de honor, eran las que con sus lámparas, como dice aquí Mateo 25, salían en el contexto en la noche, lámparas encendidas para iluminar el camino a ese novio, para llevarlo hasta la recámara o cámara nupcial, salga de su tálamo. ¿Qué dice la palabra? El novio, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué tan maravilloso esto? Entonces, mis amados, para comprender lo que sucedía en ese momento en Mateo 25, es necesario comprender varios aspectos. Y qué bueno que usted pudiera escribir, ¿cierto? Para que no se le olvide esto. 1. Vamos a ver los participantes de las bodas del Cordero. Vamos a ver los participantes de las bodas del Cordero. Los participantes de las bodas del Cordero son, número 1, el padre del novio. Mateo 24, 36, que ya lo estudiamos, nos dice a nosotros: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En todo ese contexto nos hablan de un padre, ¿sí?, que es necesario entender en esta cultura y de estas bodas judías. Entonces estoy hablando acerca de los participantes de las bodas del Cordero.
El padre del novio, Mateo 24:36. A ver, ayúdenme, ¿quién más? El padre del novio, entonces ¿quién más? El novio. El novio. El novio, usted lo encuentra registrado en Mateo capítulo 9, y ahora vamos a ver algo. Mateo capítulo 9, verso número 15. Dice la palabra del Señor: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto? ¿Qué dice? Que el esposo. Mírenme acá un momentico. La traducción original, cuando se refiere en Mateo 25 acerca del esposo, es incorrecta. El texto original no habla del esposo, sino que habla del novio. La palabra es nunfios para ese término, para el novio, nunfios. No es esposo, sino nunfios. Jesús está hablando aquí en Mateo 9:15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas, miren el contexto de bodas, tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. El texto original no habla de esposo, sino de novio. ¿Sí o no? De novio. Entonces, esto es muy importante entenderlo nosotros. Tenemos dos participantes entonces para las bodas del Cordero. Uno, el padre del novio. Otro, el novio. ¿Y qué necesita el novio? Una novia. ¿Sí o no? Necesita una novia. Esa novia la revela el Señor todo el tiempo en su palabra. Pero el libro de Revelación, capítulo 19, verso 8 al 10. Apocalipsis capítulo 19, verso 8 al 10. Hay un título arriba de ese verso 9 del capítulo 19 de Apocalipsis. Dice: la cena de las bodas del Cordero. Entonces no estamos cerrados en nuestra apreciación y en nuestra interpretación. Dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados, ¿a dónde? A la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En este contexto, ¿cierto? Cuando está hablando el apóstol Juan allá en Apocalipsis, la cena de las bodas del Cordero, el Señor está hablando en el contexto de que esas bodas que se han realizado en el cielo y que se van a realizar en el cielo, donde vamos a estar todos los que han creído, abrazado la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que han nacido de lo alto, de arriba de nuevo, estaremos siendo participantes de esa gran cena, de esa gran boda, la cena de las bodas del Cordero. La iglesia que se encuentra ya allá en el cielo, que se va a encontrar, ¿cierto?, con nuestro Señor, con nuestro Jesucristo, nos hace entender el Señor que este grupo de personas acá son los invitados para ello. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Eso lo vamos a ir desarrollando durante todo este tiempo. Entonces tenemos para esta boda al padre del novio. ¿A quién más tenemos? Al novio. ¿A quién más tenemos? Y ese novio también muestra en esa boda los amigos del novio. Juan capítulo 3, verso 29 está hablando de algo muy extraordinario allí. Juan capítulo 3, verso 29.
Dice la palabra del Señor. Desde el 22, el título que dice es el amigo. ¿De quién? Del esposo, ¿cierto? Pero la traducción original no es esposo, sino del novio. Entonces, los amigos del novio. 29, dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado, y que dice, y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Estaba estudiando esta parte en el texto original de Juan 3:29, donde dice: el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado. El texto original no dice que está a su lado, sino que el texto original dice el que le asiste y oye. Este amigo del novio, en ese contexto, era el padrino de bodas, porque se necesitaban, según en esa cultura, que ya lo vamos a estar viendo y considerando también. El padrino de bodas, que en otras palabras iban a formar también parte de los invitados. La novia solamente serán aquellos gentiles a los cuales les amaneció esta luz a través del evangelio de Jesucristo, y judíos que reconocieron en este tiempo a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Los demás serán considerados los invitados, o sea, los 144,000, los 2 testigos, ¿sí? Van a formar parte de eso. Este amigo, padrino de bodas, ¿cómo se llama en ese contexto? De Juan 3. Pero ¿quién es el que están ahí revelando? ¿A Juan el qué? Juan el Bautista, aunque usted no lo crea, va a ser un invitado. Pero los que van a estar con el Cordero formando parte de la esposa del Cordero somos todos los que estamos esta mañana en este lugar. Esos aplausos son como con miedo, como ¿será que sí? ¿Yo qué seré? No, yo seré un amigo, ¿yo qué sé? Yo estoy como en bola. Yo seré un amigo, ¿qué seré yo? ¿Cómo vamos hasta acá? Voy a predicar y voy a enseñar. Listo, mire, ¿cierto? Estoy predicando, pero hay una enseñanza también, ¿cierto? Que ese es un regalo muy precioso del corazón del Señor. En Juan 15, del 14 al 16, Jesús dijo esto. Estamos todavía con los amigos del novio. Juan 15, 14 al 16 dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que ¿cuánto? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces el Señor, que esta semana hablábamos, Vitelio, hablábamos en la vigilia de los siervos, de los amigos, ¿cierto? Entonces el Señor aquí está dando a entender, una cosa es la novia, la esposa del Cordero, y otros van a ser esos invitados. Entonces aquí estamos hablando de los amigos del novio. Pero si el novio tiene amigos, la novia tiene, ¿qué tiene? Y las amigas son las que leímos esta mañana en Mateo capítulo 25, verso 1 al 13. ¿Sí o no? Las damas de honor. Ahí están esas damas de honor. ¿Ya va viendo esa boda? ¿Se está viendo todo eso? Esa es toda esa preparación. Pero la esposa del Cordero, ¿con quién está? ¿Con quién está esa esposa?
pues va a estar con Cristo, ¿sí o no? Todo esto que estamos viendo aquí son todos esos preparativos. Pero la que se va a unir por siempre y para siempre con el Cordero es la esposa del Cordero. Todos esos arreglos que están sucediendo allá. Muy bien. Necesitamos también saber que en esta boda están los invitados de la boda. Entonces ya vimos nosotros en Apocalipsis capítulo 19, verso 9, que ya lo leímos. Miremoslo otra vez, por favor. Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Estos son los invitados. Estos que vamos a hablar aquí son los invitados. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Dice, y me dijo, estas son palabras verdaderas, ¿de quién? De Dios. O sea, son verídicas, se cumplen porque se cumplen. ¿Qué son estos? Los invitados, ¿a dónde? A las bodas. Pero Jesús, nuestro Señor Jesús, en su ministerio público, empleó una parábola extraordinaria, conocida como la fiesta de las bodas. Escúcheme, míreme acá un momentico. Una cosa es la ceremonia de las bodas del Cordero, que serán realizadas en el cielo, pero otra cosa es la fiesta de esas bodas. Porque primero en lo natural tiene que existir una ceremonia, y después de la ceremonia es la fiesta. La ceremonia se realizará en el cielo, la fiesta se realizará acá en la tierra. Pero nosotros no fuimos llamados para estar en la fiesta de las bodas, sino para formar parte de la esposa del Cordero. Y el Señor está haciendo todos los preparativos, organizando todos los invitados y todo, porque va a haber una boda. Y esa boda es de cada uno de nosotros con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos hasta acá? Hasta acá vamos bien, ¿cierto? Entonces, por favor, preste toda su atención. Entonces, miremos esa enseñanza de Jesús en Mateo 22, un momento. Mateo 22. Y mire que es una parábola. Es una parábola. Vamos a verlo del 11 al 14. Pero usted la estudia toda. Bueno, esto lo vamos a estudiar en otro domingo todo. Está Mateo 22. Pero Mateo 22 del 11 al 14 dice: y entró el rey para ver a quién. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, ¿cómo? Mire cómo lo llamó, amigo. ¿Sí ve? Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Dice, mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Llamaron a muchos de esa nación de Israel, pero de esa nación de Israel, dígalo, pocos son escogidos. Muchos formarán parte de los invitados, pero pocos formarán parte de la novia del Cordero. Y es en ese contexto, ¿sí ve? Para ellos, pero hay una aplicación para nosotros. ¿Sí ve? Hay una aplicación para nosotros. Entonces, en textos tan complicados es que se necesita entender esto. Cuando usted ve todo ese contexto de Mateo 22, que no habla de la iglesia sino de los invitados, la costumbre, una de las costumbres de ese tiempo, era que el padre del novio se encargaba absolutamente de todos los gastos de toda esa celebración. Ese padre también se encargaba del vestido de los invitados. O sea, el padre sabía ya con anterioridad
Toda esa información la tenía. La talla de Olguita, la talla de Aleja, la talla de todos. Ya, él corría con todos los gastos. Y no solamente le tenía el vestido a todos, sino que el padre era el que se hacía a la entrada de la puerta para recibir a los invitados que él mismo, valga la redundancia, había invitado. O sea, el padre se hacía en esa puerta diciendo: como lo quedó de bonito el vestido que le compré. Oiga, se puso esa, qué bonito que le quedó ese vestido. Ay, ese padre con ese deseo de que formen parte de los invitados, porque se casó su hijo con esa novia. Y resulta que en este contexto entró uno todo folclórico. ¿Sí ve? Entró. Y el padre dijo: este no es un vestido que yo hice. Este se puso otro vestido. Y le dijo, mire cómo lo llamó, amigo. Lo llamó amigo. Y le dijo: ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces ese rey dijo: pélenlo. No, dijo así, dijo, mira lo que dijo, verso 13, dijo: a los que servían, atarle de pies y de mano y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En otras palabras, lo pelaron. Lo pelaron. Esta es una fiesta, no es la boda. Esta fiesta se va a celebrar ¿en dónde? En la tierra, cuando termine la última semana de las 70 de Daniel, en la segunda venida, cuando Cristo venga con su iglesia. Cuando venga con su iglesia. ¿Sí ve? Entonces se da cuenta que estas bodas son muy diferentes a las nuestras. Nosotros nos casamos con el primero que veamos. Bueno, mi tema no es ese, pero esto era una preparación, esto no era cualquier cosa. Entonces, mis amados, para comprender lo que va a suceder en ese momento, es importante entender el sistema de bodas judío, que era común en los días de nuestro Señor Jesucristo y sigue siendo hasta el presente día actualmente. Entonces, este sistema de bodas judías o de matrimonio judío tenía 4 etapas. Número 1, voy a hablar de la primera etapa, que ya sucedió además también. Número 1, todas estas 4 etapas que vamos a ver se encuentran en la relación de la iglesia como la novia de Cristo. O sea, vamos a ver desde la interpretación, desde la interpretación que es una boda judía, la aplicación para nosotros. No hay otra manera de entender estos textos así, o si no, nos vamos a confundir y vamos a estar haciendo las cosas contrarias. ¿Sabía usted que las 10 vírgenes no son la iglesia? ¿Cuántos creían que las 10 vírgenes ahí habían parte de la iglesia? Sí. Pero hay una aplicación para nosotros desde ese punto de vista. Bueno, muy bien. La primera etapa. Entonces les decía ahora, el padre del novio hacía todos los arreglos para la novia. La primera etapa era arreglos para la novia. Esa era la primera etapa. Los arreglos para la novia. ¿Qué hacía ese padre? Recuerde, en la cultura judía. El padre de ese joven
se iba hasta donde el padre de la jovencita. ¿Sí? Ese padre de ese joven llevaba una copa de vino. Al llegar a la casa del padre de la novia, el padre, si bebía de la copa, le estaba dando a entender a su hijo: esta es mi voluntad para ti, hijo. O sea, siento paz que te cases con ella. Si el hijo tomaba esa copa, estaba diciendo: voy a hacer tu voluntad. Y esa copa se la pasaban al padre de la novia y la tomaban y la quebraban. Y eso tiene una implicación hablando acerca de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, que no lo voy a hablar aquí, pero que lo hablaremos en nuestro edificar. Entonces era toda esa celebración. Pero además de eso, en los arreglos para la novia, este padre de este novio que se encargaba de todos esos arreglos pagaba el precio de la novia con una dote. Se pagaba una cierta cantidad de dinero, lo pagaba. O sea, el padre se aseguraba de que esa celebración iba a ser con todos, absolutamente con todos los. Yo no dije juguetes, eso lo dijo usted. Con todos. El padre se encargaba absolutamente de todo. Eso allá, ¿cierto? La interpretación de una boda judía. La aplicación para nosotros, ¿cuál es? Que el padre lo organizó todo, lo arregló todo y pagó no con plata, ni con oro, ni con plata, sino con la propia sangre de su Hijo Jesucristo por la esposa para el Cordero. Aplicación, hay una aplicación. Interpretación para el pueblo judío, aplicación para nosotros, la iglesia del Señor, mis amados. Entonces, esta etapa del arreglo para la novia sucedía normalmente cuando los novios eran todavía muy jóvenes. Y esto se hacía por lo menos un año antes del matrimonio. El arreglo de esta boda, un año antes de. ¿Se ve que es diferente? Como nosotros, a lo de nosotros. Nosotros en 15 días, ¿quién se encarga de las bombas? Una torta de 3 pisos, esto y lo otro. Venga, ¿quién allá? No, te tengo que hacer esto y lo otro. Y la novia, no, pues cualquiera, esta, venga a ver. Y el novio, no, pues aunque sea este, venga. Allá no. Allá es muy distinto. Allá es muy diferente. Por eso la conciencia que Dios nos quiere traer a nosotros de lo que está en juego, de lo que debemos de considerar cada uno de nosotros, mis amados, de apreciar, de valorar. ¿Sí ven? Entonces imagínate, un año con anterioridad, ¿lo tenían todo? Planeado, preparado. Entonces, desde ese punto de vista podría tener un largo periodo de poder estar, de un tiempo de espera entre la primera y la segunda etapa. Lo mínimo era un año, donde iban preparando todo. ¿Sí ve? Entonces no es como uno hoy día que le pregunta a la gente: ¿y ustedes de qué van a vivir? No, de puro amor, pastor, de puro amor. Ay, de puro amor. No trabaje y ver a mi hijo yo. Bueno, esto también tiene otra connotación que después vamos a entender. Muy bien. Diferente a nuestra cultura y tradición, el novio es el que se hacía esperar. En nuestra cultura, ¿es quién? Es la novia. Recuerden que era el padre del novio quien le daba al novio
la hora exacta y el tiempo para ir por la novia. Por eso Jesús dijo en Mateo 24:36, porque ni los ángeles ni nadie conoce el día ni la hora, sino solo mi Padre que está en los cielos. Ahora, Jesús como hijo, que es Dios mismo, conoce cuál es el día y la hora, pero como es un hombre, respeta la autoridad y la palabra de su Padre, pero la sabe. O sea, como la sabe, no se le adelanta. Como la sabe, respeta eso que el Padre está diciendo. Pero Jesús como Dios lo sabe, como hombre respeta esa autoridad. Está respetando mi Padre. Me acojo a lo que mi Padre diga, ¿sí? Entonces el Padre le daba eso, porque recuerden lo que se dijo en Juan 14 del 1 al 3, que lo hemos trazado harto en el edificar y los quiero recordar. Dice algo así: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿cuántas? Muchas moradas hay. O sea, cuando se hacía el arreglo, recuerde, donde el padre venía y pagaba con esa dote y se establecía de que esa iba a ser la novia, la esposa para su hijo y él el esposo para ella. Entonces ella se iba a prepararse y él se iba a la casa de su padre a seguir construyendo allá atrás, porque estaba pensando en, esta va a ser la casa para mi esposa, esta va a ser la casa para mis hijos, y esta van a ser la casa para los míos, mis nietos y todo eso. En la casa de mi Padre, ¿cuántas? Muchas moradas hay. Y pensaban en eso. Entonces, aquí el Señor, en esta enseñanza, nos está dando a entender que el novio era el que se hacía esperar. Porque el padre del novio era el que determinaba la hora exacta y el día para ir por la novia. O sea, cuando menos se imaginaba el novio, el padre le decía: mi hijo, vaya por su novia para que la haga su esposa. Pero con anterioridad, el padre ya tenía todo organizado, los invitados, todo lo que ya les dije ahora. Les había dado el vestido a todos, todo lo tenía organizado. Pero toda la atención iba a estar no en los invitados, sino en el novio y en la novia. ¿No es así? Es así en la actualidad. Entonces entran los novios y uno empieza ahí, ¿cierto? Unos se gozan, otros se maravillan, otros critican. ¿Cómo le quedó ese vestido? ¿Quién la pintaría? Ay, miran ese manicure que se hizo, muchachos. Al novio le dicen: ay, miran eso que es que con corbatina estás alto. Bueno, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Bueno, eso lo hace uno en otro lado. Por aquí eso casi no se ve por estos lados. Allí no, allí es algo extraordinario del corazón del Señor. Entonces, el padre era el que decidía el tiempo adecuado para los dos. Y aunque el hijo sabía cuándo era el día y la hora, por respeto a su padre, lo que hacía era que esperaba. Entonces, a la novia solo le quedaba estar. ¿Cómo? Preparada, ¿sí o no? Ella tenía que estar atenta y preparada a la llegada del novio, que normalmente lo que hacía era que llegaba a la medianoche. Pero este llegaba a la medianoche no como muchos llegan a la medianoche, ¿no? Este sí, este llegaba bien, llegaba sobrio. Este no llegaba así medio y con medio pollo para tramárselo a uno. No, era la hora en que llegaba, ¿sí? Era la hora en que llegaba a la medianoche. Entonces, cuando el novio llegaba con sus amigos, las amigas de la novia, ¿quién es? Mateo 25 del 1 al 13. Cuando el novio llegaba con sus amigos, las amigas de la novia salían con para alumbrar el camino del novio. Y es aquí donde Cristo,
cuenta la parábola de las 10 vírgenes. Qué hermoso que es el Señor. Qué palabra tan extraordinaria, qué enseñanza tan linda. Esta era la primera etapa. La segunda etapa, ¿cómo se llama la primera etapa? La segunda etapa era la búsqueda de la novia. Era la segunda etapa. Entonces, así como se pasaba de un largo tiempo entre la primera etapa y esa segunda etapa, así ha sucedido con la iglesia. Te recuerdo una vez más, lo repito. Hay una interpretación centrada en la nación de Israel, pero hay una aplicación para nosotros. Entonces, así, mis amados, como se pasaba un largo tiempo entre la primera y la segunda etapa, así ha sucedido con la iglesia. Han pasado 2024 años de espera. El novio se ha hecho esperar, porque cuando el novio hubiera venido antes, ¿cómo nos hubieran encontrado? Re mal. Imagínate, la espera del Señor, como se le dijo a Pedro, era para salvación. Esta espera es algo glorioso del corazón del Señor para cada una de nuestras vidas. Han pasado 2024 años desde que se cumplió la primera etapa. O sea, todo está ya arreglado. ¿Sí o no? Ya todo está arreglado. Muy pronto, escúcheme, muy pronto se llevará a cabo la segunda etapa. Y en la segunda etapa el Señor vendrá con o por su iglesia. Por su iglesia, en un hecho y acontecimiento que la palabra lo llama como el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Juan 14 del 1 al 3, que ya lo hemos aprendido. Vayamos pues allá, una vez más. Juan 14, Evangelio. Juan 14 del 1 al 3. Juan 14 del 1 al 3. Dice: no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré ¿qué? Otra vez. ¿Y qué? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Recuerdan en el edificar la palabra tomar? Recoger desde arriba. La palabra es paralambano. ¿Recuerdan? Paralambano. Paralambano, ¿de qué está hablando? Del arrebatamiento. Entonces nos recogen desde arriba a cada uno de nosotros, como el Señor lo está hablando acá. Entonces, esta búsqueda de la novia se conoce como el arrebatamiento. La palabra es arpazo, el arpazo de la iglesia. ¿Que dónde se encuentra? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18, que ya lo vimos. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Esta etapa se completará antes del comienzo de la gran tribulación. ¿Listo? Esa etapa se completará antes del comienzo de la gran tribulación. Vayamos pues a Primera de Tesalonicenses 4, verso 13 al 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos. Así estaremos, ¿qué? Siempre con ¿quién? Con el Señor. Siempre con el Señor. Entonces ya le dije que esa etapa se completará antes del comienzo de la gran tribulación, que es la segunda venida y a la última semana de Daniel de 7 años. Muy bien, tercera etapa. La primera, ¿cómo se llama? La segunda, ¿cómo se llama? ¿En qué suceso? El arrebatamiento, ¿sí o no? La tercera se llama entonces la ceremonia del matrimonio. Présteme mucha atención. La ceremonia del matrimonio. Esa ceremonia del matrimonio, ¿dónde tendrá lugar? ¿En dónde? En el cielo, ¿sí o no? Sí. Justo antes de la segunda venida, al final de la gran tribulación, se hará el anuncio de la boda. Se hace un anuncio. Apocalipsis capítulo 19, versos 6 al 8. 19, versos 6 al 8. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra de Dios. Dice, y oí la voz, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado y su esposa y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas ¿de quién? De los santos. Entonces, en esta tercera etapa se establece lo que se conoce como la ceremonia del matrimonio. Tendrá lugar en el cielo antes de lo que es la segunda venida, al final de la gran tribulación. ¿Qué se va a hacer? Se va a hacer un anuncio. Ese anuncio es el que ya dijimos acá. El vestido de la iglesia, según este texto, es ¿cómo? ¿Es de qué? De lino fino. Cuando Jesús nació y lo colocaron en el pesebre, los traductores emplearon una palabra cuando hallaron al niño, lo hallaron en el pesebre, dice envuelto en pañales. Esa traducción es irreal. No existe. El texto original, cuando encontraron a Jesús envuelto en los pañales en el pesebre, el texto es lino fino. O sea, el Padre desde siempre ha tenido el esposo para nosotros. Y el esposo que es para nosotros en la tierra lo vistieron de lino fino. Ahora el Señor, hablando de nosotros, la esposa, y a la esposa se le ha concedido que se vista con el mismo vestido de él, lino fino. Pero lino fino son las acciones que dice justas ¿de quién? De los santos. Bueno, no dice son, es las acciones justas. Es las acciones justas de los santos, que es lo que el Señor está diciendo allí. Entonces, esto nos enseña a nosotros que en el proceso de santificación, ser de la misma forma de la imagen de su Hijo. Para eso fuimos llamados. Según Romanos 8:29, se va a completar. Miren Romanos 8:29.
Este es muy conocido por nosotros. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ese proceso de santificación en el cual estamos todos los que estamos aquí, cada uno de nosotros, ¿sí?, se completará ya. Se completará perfectamente, mis amados. Y muestra que la ceremonia del matrimonio tendrá lugar después de lo que se conoce como el tribunal de Cristo. Entonces, iglesia arrebatada, tribunal de Cristo, ceremonia del matrimonio, recompensas y segunda venida. Y ahí nos encontramos nosotros, ¿sí? ¿Clara esta tercera etapa? Iglesia. Cuarta etapa. La cuarta etapa era o es la fiesta de bodas. Entonces ya dijimos, escúcheme esto, los justos del Antiguo Testamento no resucitarán con la iglesia. Los justos de la Tanaj, del Antiguo Testamento, no resucitarán con la iglesia antes de la gran tribulación, sino después de que termine. A estos, todos ellos, se les conoce en la palabra como los invitados a la fiesta de bodas aquí en la tierra, juntamente con todos los mártires de la gran tribulación resucitados después de la segunda venida. Los que salieron de la tribulación, recuerden que esto lo vamos a ver dentro de 8 días con la ayuda del Señor. Los que salieron de la gran tribulación, el Señor dice que les dieron la vestimenta correcta, pero como la boda de la novia y el novio, la ceremonia ya se hizo, esta es en la tierra, recuerden, la segunda venida, todos ellos, los antiguos, la gente, los justos del Antiguo Testamento, no resucitarán con la iglesia antes de la gran tribulación, sino después. Esto lo vamos a ver nosotros más adelante a través del apóstol Pablo a los Corintios. Todo esto, las primicias, los que resucitarán, todo esto. La ceremonia de bodas tendrá lugar en el cielo antes de la segunda venida. La ceremonia de bodas tendrá lugar en el cielo antes de la segunda venida. La fiesta de bodas tendrá lugar en la tierra después de la segunda venida. Escuche esto. La ceremonia de boda tendrá lugar ¿en dónde? En el cielo antes de la segunda venida. Pero la fiesta de bodas tendrá lugar ¿en dónde? En la tierra después de la. Muy bien, atención acá. La iglesia, ¿quién la componen? Lo hemos aprendido. Edificar. Judíos que abrazaron la obra de Cristo, ¿cierto? Con gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Nosotros, naciones totalmente paganas. Entonces, escúcheme esto, mis amados. La iglesia la componen gentiles y judíos, según Romanos capítulo 11. Vaya allá, por favor. Romanos capítulo número 11.
¿Estamos ahí? Romanos capítulo 11, voy a leerlo, ojalá usted lo lea todo, porque en el contexto de Romanos 11 dice la restauración de Israel. Desde el verso 25, el Señor dice así, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel que endurecimiento en parte, solamente en parte, a otros los endureció totalmente. Dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Que esto ya nosotros lo hemos o lo estamos entendiendo en el edificar. 26. Y luego todo Israel será salvo. Pero todo Israel es ¿quién? ¿Cierto? Su remanente. Los que endurecieron solamente hasta una parte, no todos, sino una parte, ¿cierto? No completamente. Muy bien. Verso 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la lección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ella también alcance misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y por eso Pablo está diciendo: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su compañero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Bendita la palabra del Señor. Mis amados, escuchen, algunos judíos ya han reconocido a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas. Al reconocerlo como el Señor y Salvador de sus vidas, ellos ya no están esperando a su Mesías. Ellos están esperando ¿a quién? Aquí, una boda. ¿A quién? Al esposo. Estos judíos que ya aceptaron a Cristo, que abrazaron la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ahora que han reconocido al Señor como su Señor y su Salvador, ahora no lo están esperando como su Mesías, porque el Mesías de ellos, de la nación de Israel, les llegó hace 2024 años atrás. Eso, miren, esto es una boda. Esto, mis amados, que el Señor está hablando aquí, nos dice a nosotros que ellos esperan, los judíos que ya abrazaron la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ellos están esperando como nosotros, con esperanza, a nuestro novio para llevarnos a ser la esposa del Cordero. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Entonces, ¿en qué suceso los judíos que ya abrazaron la obra de la cruz están esperando no a su Mesías, sino a su esposo? En el arrebatamiento, ellos lo están esperando. Ahora, la diferencia de los judíos convertidos a la final de la semana 70 de Daniel, lo están esperando como el esposo o como el Mesías. Como el Mesías. O sea que a ellos les va a tocar pasar el periodo de ¿qué? Tribulación y gran tribulación. Todos los que estén seleccionados por Dios, como dijo el Señor en Zacarías, como reveló en Jeremías, los que atiendan la proclama de los 144,000 en ese tiempo, que serán destinados por Dios para que se predique la palabra, por los 2 testigos que serán determinados por Dios para que prediquen la palabra, todos aquellos que están determinados por Dios, que escuchen el evangelio y abracen la obra de Cristo Jesús, son los que el Señor dijo, y lo espero el próximo domingo para que veamos todo esto tan maravilloso.
fueron sacados de la gran tribulación, se les cambiaron las ropas que ellos tenían y ahora forman parte de los invitados a esa celebración, a esa boda. Pero la iglesia es la única que formará parte de la esposa del Cordero. ¿No le parece a usted esto un regalo muy grande del corazón del Señor, mis amados? Entonces, cuando Jesús venga con su iglesia, con cada uno de nosotros, mis amados, en su segunda venida, y ponga los pies en el monte de los olivos, en Jerusalén, que es la misma Sión, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Ahora sí va a salvar y a defender a Israel de todas las naciones que se están armando para pelear contra ellos, para una guerra que se conoce como la guerra o la batalla del Armagedón. Y el Señor a todos los va a aniquilar, todos los que se metan con Israel, todos los que peleen en contra de esa nación, se las tendrán que ver cara a cara, no con el carpintero ni con el Mesías, sino con el león de la tribu de Judá, con el Rey de Reyes y con el Señor de los señores. Y de eso se trata. Y nosotros, que somos la iglesia, su esposa, sus santos, venimos ahí con nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Al ser arrebatados nosotros, la iglesia, mis amados, vamos a entrar en el reino celestial. Estaremos en el tribunal de Cristo para recibir galardones y coronas. Después estaremos en las bodas del Cordero, en la cámara del novio. Solamente nosotros en la cámara del novio. ¿Usted a quién mete en la cámara del novio? ¿Usted mete a cualquiera? No, los invitados no están en la cámara del novio. Salga de la cámara el novio y de su tálamo la novia, es que dice la palabra. A esa cámara nupcial solamente usted está llamado a entrar. Vamos a ver por acá, Jorrito. Eso, Jorrito, amén. A esa cámara nupcial todos ustedes están invitados a entrar. Bueno, tengamos misericordia también de ustedes. A esa cámara nupcial van a entrar todos los que están. Miren, todos. Ay, mis amados. Mientras tanto, aquí en la tierra estará la semana 70 de Daniel, según Daniel 9, 20 al 27. Se encontrará un periodo que se conoce como la angustia de Jacob, según Jeremías capítulo 30, versos 5 al 14. Y también se encontrará un periodo que se conoce como la gran tribulación, según Mateo capítulo 24, verso número 21. Mis amados, Maranata, Cristo regresa. Cristo viene por nosotros. Entonces, que esas vestiduras de lino fino, que es las acciones justas de los santos, sea lo que vea la gente allá afuera, en su casa, en la mía, donde estemos, donde vayamos, que la gente vea: usted viste diferente, ¿cierto? Pero ya no es por los zapatos de 300,000 o 400,000 que usted tiene. Lino finos es, no son, es las acciones justas de los santos. Tremenda boda la que nos espera, ¿no? ¿Y cuánta paciencia ha tenido el Señor? El novio siempre es el que 2024 años. ¿Qué tal que fuera este año que ya el padre le dijera al hijo: bueno, mijo, vaya ya por la novia? ¿Sí o no? O sea que cuidado los que entran ahora en diciembre, que se van como petaqueando, cuidado.
Porque vamos a aprender dentro de 8 días que para el rapto no hay una palabra profética. Para la segunda venida sí, para el rapto no. Solamente el Padre lo sabe. Y es lo que necesitamos ver y conocer nosotros. Amén. ¿Aprendimos, iglesia? ¿Están contentos? Padre, queremos darte muchas gracias a ti en esta mañana, Señor. Esta tarde ya, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bendición, tu cariño, tu bondad y por toda tu fidelidad para con nosotros. Por hacernos entender, Señor, lo maravilloso de tu palabra. Sucesos y acontecimientos que están allí, Señor. Padre, que por mucho tiempo fueron complejos para entenderlos, Señor, para comprenderlos, Padre, para abrazarlos. Pero tú dijiste, Señor, conoceréis la verdad os hará libres. Padre, gracias por animarnos con esta palabra, por hacernos entender, Señor Dios eterno, Padre, que pronto, Señor, muy pronto, Señor Dios de los cielos, esa etapa, Señor, que tiene una interpretación, Señor, en la cultura judía, tiene una aplicación para nosotros, mi Señor. La búsqueda de esa novia, Señor, será en el hecho, en el suceso conocido como arrebatamiento. Y gracias, Dios, gracias por habernos encontrado, por habernos seleccionado, mirado con ojos de amor, de misericordia. Ayúdanos a entender, Señor, que lo que está en juego no es poco, Señor Dios de los cielos. Ayúdanos, Padre, a valorar, a apreciar, Señor, a estar a paz y a cuentas contigo, Dios eterno de la gloria, a prepararnos, mi Señor, para tal evento, Dios glorioso y maravilloso. Enséñanos, Señor, a orar, Padre. Enséñanos, Dios mío, a presentarnos delante de ti, Señor. Coloca motivos correctos en esta casa, en esta congregación, bendito Padre celestial, Señor. Quita la pesadez, la pereza, Señor Dios de los cielos, y enséñanos a entender, Padre, lo que tú deseas de nosotros y con nosotros. Nos has llamado para cosas gloriosas, nos has llamado para algo sublime, Dios eterno y maravilloso, Padre, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios 100%, por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Guía esta casa con el poder de la palabra. Guía esta congregación con el espíritu de la palabra. Oh Dios eterno, maravilloso y sublime, mi Señor. Padre, abrázanos, Señor, con tus brazos de amor y haznos conscientes del tiempo en que vivimos, de lo que tú, Señor, has determinado para tu iglesia. Oh Dios glorioso y maravilloso, Padre, gracias por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, la cual creemos, la cual abrazamos, Señor, y en donde nos establecemos, Padre celestial, creyendo que el que empezó en nosotros un día la buena obra, Él mismo la acabará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la adoración es para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, Señor. Mi corazón, que la maldad, lo que no pueda ver, mi error muéstrame, guárdame para ti, dame tu santidad, pureza y verdad, yo te quiero esperar. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Cambia mi corazón, dame la maldad, lo que no pueda ver, mi error.
Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, precioso Dios eterno. Gracias por lo sublime, lo perfecto que has hecho tú, Señor, en tu Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Rey eterno en gloria. Gracias, Señor, por habernos encontrado cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mi Señor. Tú nos diste vida juntamente con Cristo. Por gracia es que hemos sido salvos, mi Señor. Ahora ayúdanos, bendito Dios de la gloria, Padre, a entender la vestidura que se nos ha dado, mi Señor Dios eterno. Prepáranos, mi Señor, día tras día, con esta gran verdad en el corazón, Señor, para caminar como es digno de ti en la tierra, Señor, y poder dar un testimonio vivo y contundente de toda tu grandeza y de todo tu poder, bendito Padre celestial. Prepáranos momento a momento, mi Señor, y haznos conscientes de ti, bendito Dios eterno de los cielos. Que nuestros corazones se abran, Señor, para que tu palabra, Padre, se instale allí como un sello, Señor Dios de los cielos, y podamos nosotros, Señor, mostrarle a tantas personas, Señor, a esta tierra, Padre, la vida gloriosa de tu Hijo Jesucristo. Gracias por este regalo maravilloso que tú nos das, mi Señor, en el nombre glorioso y precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Rey eterno en gloria. Padre, queremos, Señor, Dios de los cielos, pedir como siempre, Señor, tu dirección y tu guía a cada una, Señor, de nuestras vidas. Que nos abraces con tus brazos de amor, Señor, que nos fortalezcas, que nos establezcas, que nos hagas entender, Señor, que hay razones todas, Señor, sobradas para seguir juntamente contigo, bendito Dios omnipotente. Gracias por este tiempo y por este momento que tú nos das, mi Señor. Padre, por cada personita, Señor, que se conectó hoy, gracias, Señor, les bendecimos, Señor, desde esta casa, y oramos, buen Dios, para que esta verdad también sea abrazada por ellos. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Rey eterno en gloria. Amén, Señor.